Prédica número 2624, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 15 de noviembre del 2015. Generalidades del tabernáculo: altar de bronce, Cristo crucificado, y altar de oro, Cristo resucitado. Qué privilegiados somos por la gracia y misericordia de Dios. Amén, gloria al Señor. Muy bien, hemos estado enseñando muchas cosas. Este tema probablemente empezó cuando les empecé a explicar cómo es que mientras más ascendemos, creciendo en la estatura de Cristo, más nos acercamos a esta nube que está llena de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y creo que fue de allí que partimos. O sea, la batalla espiritual hoy no es lo que era hace unos años. Hace unos años era parvulitos, pues. Y los jóvenes hoy batallan con cosas con las que nosotros cuando teníamos esas edades no batallábamos. En serio. Déjenme decirles contra qué están batallando jóvenes. Están batallando contra la estatura completa del dragón. Amén. Sí, por eso hoy más que nunca tenemos que hacer elecciones serias, sólidas, frías. Amén. Y no dejarnos gobernar por el espíritu que hay en este mundo. Este mundo ya fue entregado a las tinieblas. Ya es de noche y vamos camino a la medianoche de manera muy apresurada. Amén. No acepten como normal las cosas que sus papás les dicen que no lo son. No es porque sus papás sean anticuados o que no los entiendan, es que créanme, las cosas que hoy se aceptan como normales son pecados, son inmoralidad, son perversión. Así se llamaban hace 15 años. Y si hace 15 años eran eso, hace 100 años eran eso. Y si hace 100 años eran eso, hace 2000 años eran eso. Jesucristo murió para librarnos, amén, de esas cadenas, de esa esclavitud. Pero Pablo dijo, si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No busquen hacer lo que hacen sus compañeros que no conocen al Señor Jesucristo. Amén. El hombre ya abrió suficientes puertas para destapar un montón de espíritus que estaban en los abismos. Y es con eso que estamos lidiando el día de hoy. ¿Sí? Escuchen a personas cristianas que son mayores que ustedes. Hagan una comparación entre el testimonio que ellos tienen a lo que ven hoy en día. Y por el amor de Dios abran los ojos, abran el corazón y atiendan. Amén, amén, ¿me están escuchando? Estamos en tiempos muy peculiares, muy importantes. Bueno, de esas lecciones pasamos a explicar la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo y de vivir llenos del Espíritu Santo. Hemos aprendido que el Espíritu Santo nos bautiza con fuego, amén. Este es el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Hemos aprendido que el Espíritu Santo nos bautiza con rocío. Y esta es la gratitud del Padre por el Hijo. ¿De acuerdo? El fuego se manifiesta a través de las demostraciones del Espíritu y las manifestaciones y los dones y los ministerios y todo eso. El rocío se manifiesta a través de la intercesión del Espíritu y esos ríos de agua viva que el Señor dijo que gotearían, esa es la palabra, o destilarían desde nuestro interior. Y acabo de oír otro testimonio de alguien que acaba de recibir la intercesión del Espíritu hace 1 o 2 semanas, gracias a Dios. Mucha gente no la tiene porque no la pide, no la piden porque ignoran que existe, pero en este lugar sí sabemos que existe, sí sabemos que existe, pidámosla. Pidamos la intercesión del Espíritu. Amén. Y déjenme decirles una más. El Espíritu Santo nos bautiza con aceite también. ¿Qué es el aceite? Óleo de gozo. Amén. Óleo de gozo. Así es que una persona llena del Espíritu Santo tiene fuego, tiene lluvia y tiene gozo. Amén. Mantengámonos llenos del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a encontrar niveles de oración más altos, más profundos, más efectivos. Y de paso, pues hemos estado hablando de la oración, de la intercesión, del rocío de la intercesión. Necesito empezar a retomar el tema del altar de oro, de la oración también, para seguir reforzando la importancia de mantenernos nosotros orando. Y voy camino a explicarles dónde debemos encontrarnos cuando suene esa trompeta y el Señor Jesucristo venga por los
vencedores que va a sacar de aquí antes de que sus justos juicios se manifiesten en esta tierra. ¿Sí? Camino a eso vamos. Amén. Bueno, gracias a Dios. Así es que hoy me ahorro el esfuerzo de dibujar porque tenemos nosotros nuestro diagrama acá con la estatura del Señor Jesucristo, tal y como le fue revelada a Moisés, detrás de la sombra, tipo o figura del tabernáculo que Dios le mandó a Moisés a edificar en el desierto, ¿verdad? Hay personas que nos visitan y cuando ven nuestros diagramas se asombran, y porque no han sido instruidos de una manera más completa, dicen: ¿y por qué tienen un cuadro de Jesús ahí? Como que fuera una tragedia. Ahora entremos en razón. Dios nos mandó a no hacer imágenes de Dios. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? A tratar de darle a Dios el Padre una forma. Porque ¿por dónde empezamos? Dios es espíritu. Amén. Dios no tiene forma. Pero Dios creó mundos que tienen forma. Entonces, ¿cómo puede ser que una criatura que tiene forma pueda llegar al conocimiento de Dios, la causa y el origen de todas las cosas, quien no tiene forma? Bueno, adivinen qué. El Señor engendró una forma. Se llama el Señor Jesucristo. La última vez que leí el libro de Hebreos capítulo 1 dice que Él es Él es el resplandor, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen, como dice, de su sustancia. Dice otra palabra por ahí que se me está escapando. Él es la imagen de su sustancia. Amén. Bueno, ¿Jesús tiene forma o no tiene forma? Él vino a una forma para dar a conocer al Padre a este mundo, en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿es idolatría un dibujo de Jesús? O sea, si van a responder, respondan con seguridad y certeza e inteligencia. ¿Es idolatría un dibujo de Jesús? ¡No! Ahora, si usted adora el dibujo, usted tiene un problema. Si usted pone su confianza en un dibujo, en una estatua, usted tiene un problema. El dibujo no puede hablarle de regreso. La estatua no puede hablarle de regreso. Amén. Pero tener este diagrama aquí no es pecado. He dicho. Ok, para que vean pues cuán, ¿puedo decirlo? Ignorantes somos. Muchas veces. Es la verdad, es la verdad. ¿Quién tiene la culpa? Pues en un lado de la balanza, nadie. En el otro lado de la balanza, las personas que están supuestas a instruirnos mejor y no lo hacen, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿de acuerdo? Ahora, si usted pone su esperanza en formas, figuras, dibujos, representaciones, estatuas, dioramas, como le digo, usted tiene un problema. Usted no está poniendo su confianza en el Señor. Amén. Usted está poniendo su confianza en una representación hecha por manos de hombres. Ese es el problema. Ese es el problema. Amén. Amén. Y hay yo nunca he visto a Jesús en persona. Pues he visto lo que he visto. He visto lo que he visto. Pero no como sé que otros lo han visto. Y hay una chica. ¿De dónde es esta Akiane? Ella es como rusa o algo así. Y hay una historia muy interesante con esta chica. Muchos de ustedes tienen que haber leído el librito de El cielo es real. Es árabe. Ok, ahí lo tienen. El cielo es real. La historia de este muchachito que se murió temporalmente por una apendicitis y el Señor se lo llevó y volvió para contarlo. Y vio a Jesús. Y cuando veía los dibujos de Jesús, algo así como esto, decía: no, pues no muy se parece, no muy se parece, no muy se parece. Y un día vio un dibujo que hizo esta chica, una niña que aprendió a pintar ella sola. Y ella sola tuvo la revelación y dibujó a Jesús. Y cuando este chico vio el dibujo que dibujó ella, dijo: este es. Y algunos de ustedes que me están oyendo han visto a Jesús y saben que ese es el cuadro que más se parece a la persona de Jesús. Amén. Bueno, pueden buscarlo en internet. Ahí está el cuadro que dibujó esta chica, Akiane. Amén.
O sea, ¿es pecado que haya dibujado a Jesús después de haberlo visto? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Qué tenemos acá? Miren, solo estamos tratando de decirles que cuando Dios le dio la revelación del tabernáculo a Moisés, Dios lo que hizo fue dibujar un cuadro de la persona de su hijo. Nada más que todavía no era tiempo para mandarlo a este mundo, para darse a conocer de esa manera a los hombres. Entonces, Dios lo que le mostró a Moisés fue este lado de Jesucristo como santuario. Amén. Y cada uno de esos muebles que tenía el tabernáculo mosaico revela un ángulo, un lado maravilloso de la naturaleza de Cristo. El tabernáculo mosaico es uno de los tesoros más grandes de sabiduría, entendimiento y conocimiento que Dios nos ha permitido tener. Amén. Esa es la llave que a mí me abrió toda la escritura, toda la escritura, no nada más parte. Amén. El tabernáculo mosaico no solamente me enseñó la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo me revelan a Jesucristo detrás de sombras, tipos o figuras. En el Nuevo tengo a Jesucristo plenamente manifestado y revelado. Entonces conecte una cosa con la otra y su información se incrementa. Amén. El tabernáculo mosaico me enseñó también cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Por qué me salvó el Señor? Porque yo veo que la salvación se encuentra representada en el primer mueble del tabernáculo, en el altar de bronce. Ahí estaba la sangre. Amén. Y para la gente que dice, pues con ser salvos es más que suficiente y no necesitamos nada más y eso es todo lo que Dios tiene para nosotros, uno solo mira para arriba y dice, qué pena. Esa es solo la primera experiencia que el Señor Jesucristo compró en la cruz del Calvario para todos nosotros. Y si amamos a Jesús queremos conocerlo más y queremos conocerlo mejor, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Cierto. Entonces, miren, si uno para conocer a Jesús pues hay que recorrer un camino con Él. Bueno, gracias a Dios por el tabernáculo mosaico. Hay un salmo en donde David dice, ¿vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Hay otro salmo que dice, en tu templo todo proclama tu gloria. ¿Y por qué viene David y dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 días afuera de tu casa? ¿Qué hay en su casa? ¿Qué hay allí? Amén. ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué tiene de precioso este templo, este santuario? Y luego en el Nuevo Testamento, una y otra vez se nos dice que nosotros estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bueno, si estamos siendo edificados para ser un templo santo para el Señor, pues qué bueno contar con un modelo, ¿o no? ¿Ven cuán importante es estudiar el tema del tabernáculo mosaico? En el Antiguo Testamento ellos no contaban con la persona de Jesucristo aún, pero contaban con toda la información que necesitaban para que el día que Jesús vino a esta tierra, todo su pueblo dijera, este es aquel de quien hablan la ley, los profetas y los escritos. Amén. Increíblemente, muy poca gente pudo ver en Jesús el cumplimiento de todo lo que les había sido enseñado en la antigüedad. ¿Por qué? Porque se quedaron con las formas. Cuando vino la persona y el cumplimiento de las cosas, ellos prefirieron las formas. La gente siempre está más cómoda con una forma. Por eso a la gente le encantan los ídolos. Quítenle su ídolo y lo matan. Quítenle su estatua y lo matan. Quítenle su estampita y lo matan. Porque su confianza y su esperanza está en poder tocar algo, ¿verdad? En la forma. Y ese fue el problema con la nación de Israel. Se quedaron con las formas. Y ese es el problema que siguen teniendo. Son tan celosos con cumplir al pie de la letra las formas. Y todo el tiempo creen que están agradando al Señor de esa manera. Pues esto es a causa del velo que les fue puesto por su rechazo al cumplimiento. Pero un día el velo les va a ser quitado. Y mirarán al que traspasaron. Y harán lamentación, dice, todos los linajes de Israel, ¿verdad? Amén. Pero ven cuán importante es el tabernáculo. El tabernáculo es un mapa, es un camino. El tabernáculo nos revela a la persona del Señor Jesucristo con lujo de detalles. Y porque nosotros estamos tan acostumbrados a las formas, qué maravilla entonces que el Señor nos dejó estas formas con medidas, dimensiones, materiales, texturas, para que pudiéramos analizarlas y estudiarlas con lujo de detalles y entonces hacer la analogía, hacer la conexión y decir qué hermoso es Jesús. Puedo entender un ángulo de Jesús porque ya entendí qué significa
esta medida por acá, este material por acá, este mueble por acá que Dios puso en el santuario. ¿Lo estamos viendo? Amén. ¿Seguro? Muy bien. Entonces, miren, en el tabernáculo mosaico tenemos nosotros la revelación del camino por el que el Señor quiere que caminemos. De hecho, se recordarán, pues estas son lecciones que hemos dado desde hace 30 y quién sabe cuántos años. El hombre empezó su jornada en lo que sería el lugar santísimo, que era el jardín del Edén. De hecho, el lugar santísimo era un lugar cuadrado. Medía 10 codos por 10 codos. En el templo de Salomón era un lugar cuadrado, medía 20 codos por 20 codos. La nueva ciudad es cuadrada, mide 1,200 estadios por, 12,000 estadios por 12,000 estadios. ¿Sí? Ok, el jardín del Edén era un lugar cuadrado. Era el nombre del Señor, esas eran las fronteras del jardín del Edén. El jardín del Edén, la verdad, era la nueva ciudad hincada o fijada sobre esta tierra. Eso era el jardín del Edén. Un lugar cuadrado. El hombre empezó allí su jornada, pero a causa de sus malas elecciones, el hombre tuvo que alejarse de la presencia del Señor hasta el grado que, siendo esto una escalera, pues el hombre poco a poco descendió hasta salir por la puerta, ¿verdad? Al primer hombre y a la primera mujer, Dios en su misericordia no los dejó sin nada, porque Dios mató 2 animales para cubrir con las pieles de los animales la desnudez externa del primer hombre y la primera mujer, y con la sangre de los animales la desnudez interior del primer hombre y de la primera mujer. Amén. Y el principio del altar de bronce no se perdió, todo lo demás se perdió, pero eso, gracias a Dios y por la misericordia de Dios, no se perdió. ¿Cómo lo sé? Porque una generación después tenemos a Caín y a Abel edificando altares y haciendo sacrificios. Nada más que Caín quiso pasarse de listo y quiso venir y decirle al Señor: Señor, aquí traigo mi esfuerzo, mi trabajo, tienes que bendecirme porque mira todo el trabajo que invertí para traerte estas verduras. Bueno, no funciona así. El sacrificio que bendijo Dios fue el de Abel, ¿verdad? Que fue un sacrificio de sangre. Pero en fin, así como el hombre salió por la puerta oriental de la presencia de Dios, eso lo vemos en Génesis capítulo, ¿qué será? 4 por ahí. 3 o 4, probablemente todavía 3. Siglos después, cuando Dios le mostró el tabernáculo a Moisés, le dijo: Moisés, la puerta quiero que la pongas del lado oriental, porque por la puerta por la que el hombre salió de la presencia de Dios, esa es la puerta por la que el hombre tiene que entrar otra vez a la presencia de Dios. Ahí tienen el patrón, pues. Ahora, el hombre no empezó en el atrio, el hombre empezó en el lugar santísimo. Entonces, ¿de qué se trata? Ya entramos otra vez por la puerta que es Jesucristo. Juan capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Todo por el que me entrare será salvo, dice. Amén. Una vez entramos por la puerta que es Jesucristo, bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Sino recorrer el camino de regreso al jardín del Edén o al lugar santísimo. Amén. O al arca o a su nombre. De eso se trata, ¿sí? Por eso aquí nos oyen todo el tiempo decir: ya es salvo, crezcamos, sigamos adelante, corramos, hay más para usted. Yo me acuerdo cuando empecé a entender estas cosas, el círculo de creyentes que estaban a mi alrededor, muchos no lograron verlo. Y me acuerdo que yo decía: yo quiero más del Señor. Yo me refería a esto. Amén. Y no faltó quien viniera un día y me dijera: pero ¿cómo así? ¿Por qué todo el tiempo estás diciendo que querés más del Señor? Que solo tenés un brazo y ahora querés el otro y después querés la pierna. Bueno, yo seguí adelante en mi jornada, amén, buscando tener más de su estatura espiritual por dentro y de su carácter moral por fuera. Eso es lo que busco cuando digo que quiero más del Señor. Y una vez encontramos este camino, ya no hay espacio para estancarnos, aburrirnos, sí, estacionarnos. Comentábamos con mi esposa hoy en la mañana, porque pues hoy en día hay un movimiento, ¿verdad? Sé de dónde vino, etcétera, pero ya como que ya está agarrando más auge el movimiento, porque ya lo oí en bocas de otras personas. Pero es un movimiento que empezó con el concepto de una iglesia para la gente que odia a la iglesia. A lo mejor ustedes lo han oído también y también saben de dónde vino, ¿verdad?
Bueno, yo ya lo había leído, lo leí hace años, que era la base de un movimiento que se volvió muy grande en Estados Unidos, pero pues es obvio que ya está creciendo, ¿verdad? Porque ya lo oí por otros lados. Pero nos quedamos pensando con mi esposa, yo jamás he odiado la iglesia. Al contrario, si pudiera traer mi cama y mi almohada, aquí viviría. Por lo que yo vengo a buscar a este lugar. Amén. No solo amo al Señor y amo el lugar a donde puedo venir a adorar al Señor en compañía de los santos, amo a los santos. Amén. En quienes me puedo apoyar y con la energía de todo el mundo alabando al Señor. Miren qué maravillosa es la experiencia cuando todos nos reunimos y tenemos iglesia. Entonces eso de odiar la iglesia, nos quedamos pensando, bueno, si alguien odia la iglesia es porque no conoce a Dios, pues. Su relación es con una organización, o con un programa, o con un espectáculo. Si su relación es con un espectáculo, estoy de acuerdo que tarde o temprano el espectáculo le va a aburrir y va a buscar otro más emocionante, ¿verdad? Pero si venimos buscando al Señor, hermanos, ¿qué de aburrido puede tener su gloria, su nombre, su fuego, su rocío, su óleo de gozo, su palabra? Amén, amén. Bueno, todo esto es porque un día Dios en su misericordia nos permitió entender el tabernáculo mosaico. Fue uno de los primeros, fue a lo mejor el primer grande principio que Dios le abrió a la doctora Hicks, y ella escribió el libro de la preciosa gema en el tabernáculo, creo que en 1962, cuando yo nací. Amén. Y cuando llegó ese libro a mis manos y yo empecé a devorarlo, créanme, se me abrió el mundo. Y ese libro aquí lo tenemos a disposición de ustedes. Yo no he leído nada que no esté o haya sido puesto a disposición de ustedes. Así es que ahí tienen todo lo que necesitan. Amén. Pero bueno, el tabernáculo. Así es que en el primer mueble, en el altar de oro, el altar de bronce. Hay dos altares en este tabernáculo. El altar de bronce, que es el inicio o los pies o el primer escalón para ascender en esta estatura espiritual del Señor Jesucristo. Y hay otro altar a nivel del corazón de la estatura de Cristo, el altar de oro. En el altar de bronce era a donde se llevaban los sacrificios. En el altar de oro era donde se quemaba el incienso, figura de la oración, de la intercesión. Amén, amén. Bueno, por supuesto que hay diferencia entre ambos altares. Jesucristo es el altar o los altares. Y con relación al altar de bronce, por ejemplo, el bronce representa los juicios de Dios, los justos juicios de Dios. Ese altar de bronce, estoy hablando del que estaba a los pies de la cruz, ese altar de bronce era de madera de acacia, cubierto de bronce. Era de 5 codos de largo, 5 codos de fondo y 3 codos de alto. Y tenía 4 cuernos en sus 4 extremos. Y miren, lo sabía yo por la historia, pero me encontré con que en el libro de Ezequiel a ese altar en una ocasión le llaman Ariel. ¿Saben qué es Ariel? León de Dios. León de Dios. Así se le llama en el libro de Ezequiel al altar de bronce, Ariel, León de Dios. ¿Se acuerdan que Dios llamó a Israel por el nombre de Ariel? Ariel, Ariel le dijo, ¿sí? León de Dios. Amén. ¿Por qué el león de Dios? Bueno, el león devora la carne, ¿no? Es lo que hace el león. Y es allí donde encontramos la sangre del Señor Jesucristo y el fuego del Espíritu Santo para devorar todas nuestras actitudes y nuestras inclinaciones carnales. Amén. Pero llama la atención que el altar estaba hecho de madera. Ahora, explíqueme usted qué clase de madera debe haber sido para resistir la intensidad del calor del fuego que se encendía continuamente en ese altar. Era madera de acacia, cubierta de oro. Y esa misma madera es la madera que se utilizó para el resto de los muebles que llevan madera. El altar de oro, la mesa con los 12 panes y el arca. Los demás, la fuente de bronce era puro bronce, el candelero era puro oro y el propiciatorio arriba del arca era puro oro. En el altar de bronce nosotros encontramos una lección maravillosa, porque esa madera, porque hay muebles que eran de madera y metal y otros solo de metal. Bueno, ¿qué representa la madera en el tabernáculo mosaico?
¿Qué representa la madera para nosotros? ¿Se acuerdan que en el libro de Corintios, que es 1 Corintios capítulo 3, dice, pero si alguno sobreedificare madera, heno y hojarasca, oro, plata y piedras preciosas. ¿Pero qué es la madera, el heno y la hojarasca? ¿Qué es la madera? Es nuestra humanidad. Es nuestra humanidad. Amén. Ahora, el Verbo se hizo hombre y habitó entre los hombres. Amén. El Señor Jesucristo. Miren qué misterio. Porque Dios quería darse a conocer a la humanidad. Entonces, el Señor Jesucristo se hizo hombre. La madera de acacia que se usaba en el tabernáculo representa el lado humano del Señor Jesucristo. O Jesucristo el hombre. ¿Sí? El metal ya representa otras cosas. En el caso del altar de bronce, el metal representa los justos juicios de Dios. ¿Cómo lo sé? Bueno, ¿se recuerdan que un día, estando Israel en el desierto, y estando siendo alimentados por maná de manera milagrosa todos los días mientras estaban en el desierto, un día alguien dijo, tenemos fastidio de este pan tan liviano. Ya nos aburrimos de esta dieta. Ya nos aburrimos del maná. Y Dios vio la ingratitud del pueblo de Israel. Y el desierto siempre estuvo lleno de serpientes y escorpiones. Pero ese día Dios vino y quitó ese cerco de protección que tenía alrededor del campamento. Y se metieron las serpientes al campamento y empezaron a morder a los israelitas. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí sí lloraron, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala sobre un asta, para que todo aquel que haya sido mordido por las serpientes ponga sus ojos en esa serpiente de bronce y entonces sea sano. Hicieron la serpiente de bronce. Ahora, por supuesto, aquí tienen otra vez, Dios se valió de una demostración, digamos, para enseñarles una lección tremenda. Pero, ¿qué hicieron los israelitas con esa serpiente de bronce después de ese episodio? Ustedes se acuerdan, han leído su Biblia. Lo convirtieron en objeto de adoración. Entonces, hasta en tiempos del rey Ezequías, hasta en tiempos del rey Ezequías, hicieron algo con la tal serpiente de bronce. De hecho, Ezequías no le tuvo ningún respeto a ese pedazo de metal y le llamó Neustán. Neustán significa, ¿y eso qué es? Y mandó a quemar la serpiente de bronce. Otra vez la inclinación del corazón humano a adorar formas. Y a veces nosotros podemos ser iguales. ¿Por qué? ¿Por qué el hermanito danza de esta manera y no puede danzar de esta otra? Bueno, ¿qué le importa la forma con la que el hermanito dance delante del Señor? ¿Desde cuándo tiene que ser su forma? ¿Me explico? Y a veces igual nos volvemos de formalistas, porque la forma del otro no encaja con la mía. Bueno, usted sea feliz con la suya y deje en paz al otro con la de él. Pero el pueblo de Israel no pudo tener una forma sin empezar a adorar la forma. ¿Sí? Cuando no tenemos una relación con el creador de todas las cosas, vamos a terminar apoyándonos y adorando y poniendo nuestra confianza en formas. Y en una iglesia, si nuestra relación no es con Dios, sino con la organización, si un día les cambian la forma, los matan. ¿Es cierto o no es cierto? Ya ven, somos muy tendientes a formas. Pero el hecho es que la serpiente, ¿por qué funcionó? ¿Cuál era el principio en Israel en ese tiempo en el desierto? El principio era la ingratitud y la rebelión de los israelitas. Cuando ellos fijaban sus ojos en esa serpiente de bronce, caía sobre la serpiente y ellos eran librados. Y Dios los sanaba. Figura de los justos juicios de Dios. Alguien dirá, ¿y esa serpiente figura de qué era entonces? Bueno, no dice el Nuevo Testamento. Así como así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era una figura de Jesús. Todo el tiempo fue una figura de Jesús. Y si nosotros vemos a Jesús, los justos juicios que merecemos no caen sobre nosotros, caen sobre Jesús. Caen sobre Jesús.
Ese era este altar. El bronce representa los justos juicios de Dios, que cubrían la madera de acacia de la que estaba hecho el altar, o al hombre Jesucristo. Y es sobre él que cayeron los justos juicios de Dios para que nosotros pudiéramos ser justificados y absueltos de culpa. Amén. Si tan solo vemos a Jesús, si tan solo vamos a Jesús por fe. Amén. Él es nuestro altar de bronce. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga. Amén. Sí, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la palabra trabajados y cargados significa agobiados con tanta forma religiosa sin encontrar ninguna solución en ellas. Eso es lo que significa esa palabra. En otras palabras, nada puede evitar que los justos juicios de Dios nos alcancen, excepto la persona del Señor Jesucristo, quien se convirtió en nuestro altar viviente, a quien podemos ir con plena confianza y decir, Jesús, perdóname, Señor Jesús, y ayúdame. Y Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, dice. Amén. Amén. Cuando vamos a Jesús, entonces, ¿saben nuestra salvación qué es? El día que por fe vemos a Jesús, ese día toda nuestra culpa es puesta sobre Jesús. Y nosotros somos declarados limpios, justificados, libres de culpa. Amén. Así es que Jesús es nuestro altar. Jesús es nuestro altar. Amén. El altar de bronce entonces representa a Jesucristo crucificado. El lado humilde, el lado crucificado del Señor Jesucristo. Este lado del Señor Jesucristo que llevó nuestras cargas, que sigue llevando nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pecados. Eso representa el altar de bronce. Amén. Cada vez que cada vez que hayamos fallado, fallamos como cada 30 segundos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al altar de bronce. Ir al altar de bronce. Amén. Miren, y ya que estamos con formas, mi tema era el altar de oro, pero ya que estamos en el altar de bronce, vámonos al libro de Hebreos. Vámonos al libro de Hebreos. Oigan, esto es tremendo. El miércoles mencioné algo con relación a este principio, pero en Hebreos capítulo 13, vamos a ver, leamos probablemente desde el verso 7. Hebreos 13, verso 7. Hebreos 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Yo he hecho eso toda mi vida y sí funciona. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Qué son viandas? Pues es alimentos, pero no cualquier alimento. En este contexto representa las cosas que se ofrecían en el altar. Por ejemplo, las ofrendas de paces y la porción del animal que se comían los sacerdotes, etc. Está conectado con las formas de la dispensación del antiguo pacto. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. En otras, afirmar el corazón significa tener el corazón consolado, tener el corazón establecido en la gracia de Dios, tener el corazón, la confianza del corazón puesta en la gracia de Dios, no en acciones que nosotros hagamos para ganarnos el perdón de Dios o para ganarnos algún tipo de favor de parte de Dios. No hay nada que podamos hacer para ganarnos nada de parte de Dios. Jesús se lo ganó todo. Todo lo que tenemos que hacer es ver al Señor Jesucristo. Amén. Pero dice, viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo eran sombras, tipos o figuras para que el pueblo de Israel pusiera su fe en aquel perfecto sacrificio que un día moriría por ellos en la cruz del Calvario. Su fe en Jesús es lo que hubiera traído redención a sus almas, pero ellos terminaron viendo solo las formas. Amén.
Entonces terminaron considerándose justos delante de Dios porque estaban sacrificando a los animales al pie de la letra. Entonces Dios tenía que bendecirlos a fuerza. Eso es lo que está diciendo acá, dice. No afirmen su corazón porque ustedes están haciendo sus ejercicios religiosos al pie de la letra. Afirmen su corazón en el hecho de que Dios es un Dios de gracia y la gracia nos da lo que no merecemos. Amén. Bueno, verso 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora, cuando el libro de Hebreos fue escrito, probablemente fue escrito antes del año 70 DC, lo que significa que en el templo en Jerusalén todavía existía un altar y todavía existían los sacrificios a los cuales el Señor les puso fin. Pero los israelitas siguieron sacrificando animales porque creen que Dios les mandó a los romanos en el año 70 a destruirles el templo y el altar. Amén. Jesucristo ya había hecho cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y ellos qué hicieron? Flavio Josefo dice que cuando el velo del templo se rompió en dos, Flavio Josefo, el historiador, dice que los israelitas lo cosieron de regreso. Lo dice. Y siguieron con sus formas, con sus sacrificios. Entonces aquí dice, o tenemos nosotros el altar de la persona del Señor Jesucristo, o tenemos un altar físico literal. Pero si estamos nosotros echando mano de las formas y apoyándonos en formas, entonces estamos somos extraños y tenemos velado y somos ajenos al verdadero altar que es la persona del Señor Jesucristo, el único que puede absolvernos a nosotros de nuestra culpa. Amén. El miércoles les dije que nunca me ha hecho sentido que los cristianos se pongan a celebrar las fiestas judías. ¿Quieren la razón? Ya se las dije. Por eso es más grave, hacerlo es más grave de lo que la gente se imagina delante de la presencia de Dios. Amén. Muy bien. Ok. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué acaban de leer? Acaban de leer lo siguiente, dice, solo miren cómo lo hizo Jesús. Dice, cuando lo crucificaron, a él no lo crucificaron adentro de la ciudad, a él no lo crucificaron en los terrenos del templo. Y eso que él estaba presentándose a sí mismo como un sacrificio vivo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la crucifixión no fue hecha en el templo donde está el altar o a inmediaciones del templo. No, él salió de la ciudad. Él le dio la espalda a ese altar de metal físico. Amén. Y él estableció un nuevo altar. Cuando le damos la espalda a todas esas formas en las que hemos puesto nuestra confianza en el pasado, vamos a encontrar este nuevo altar espiritual, omnipresente. Se llama Jesucristo. Por eso el altar tenía madera de acacia por dentro, que representa su lado humano, y estaba cubierto de bronce por fuera, porque allí en la cruz del Calvario, así como la serpiente fue levantada en el desierto, Jesucristo fue levantado y Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Amén. Él es nuestro altar, el único. Y es un altar omnipresente. A donde vayamos, ahí podemos encontrar el altar. Ese altar está en todos lados. Nuestra salvación está en todos lados. Perdón para nuestros pecados se encuentra en todos lados. Es un altar omnipresente. Por eso dice, denle la espalda a todas esas formas en las que se han ustedes apoyado toda la vida y salgan afuera del campamento. Dejen atrás los formalismos religiosos. Amén. Y encuentren a Jesús y encuentren este verdadero altar. Pero si abrazamos las formas, no vamos a tener derecho a comer de este altar. Y este es el que nos da salvación. El otro no nos da nada. El otro solo nos hace vernos grandiosos delante de otros seres humanos. Ay, qué piadoso el hermano. Miren con qué cuidado lleva sus ritos religiosos. Seguro a usted le han dicho, en especial sus familiares, ¿verdad? Y amigos íntimos.
es que no puedo entender por qué dejaste la religión. No, ¿por qué te cambiaste de religión? Eso es, ¿verdad? No, es que no puedo entender por qué te cambiaste de religión. Pues a mí me lo han dicho. Adivinen qué respondo. Pues miren, la verdad, yo no me cambié de religión. Ya salí de una, ¿para qué quiero otra? ¿Saben qué hice? Dejé la religión. Encontré a Dios. Amén. Eso es todo. Pero qué misterio somos, ¿verdad? Además, hoy en día le llaman religión a todo. Por eso a la gente no entiende que Dios no es religión, ¿verdad? Amén. Cualquiera de esas cosas le llaman religión. Bueno, Dios nos ayude. Pero el altar de bronce representa a Jesucristo humilde, a Jesucristo crucificado. Es el lado de Jesucristo que todavía está dispuesto a seguir llevando sobre sí la carga de nuestros pecados. Amén. Amén. A él lo golpearon, a Él lo insultaron, abusaron del Señor Jesucristo. Nuestras enfermedades fueron echadas sobre la persona del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró por la suegra de Pedro? Dice claramente, lo hizo y la suegra de Pedro fue sanada. Pedro tenía esposa. O sea, ¿cómo puede tener suegra y no tener esposa? Y Dios sanó a la suegra de Pedro. Y dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito, Jehová cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Y Jesucristo recogió nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras perversiones, todo. Por eso esa madera de acacia fue cubierta de bronce, para que hoy todo lo que tengamos que hacer es por fe, verlo a Él. Ese era el plan de Dios cuando le dijo a Moisés, funde una culebra de bronce y levántala sobre un asta, para que la gente que está siendo mordida por las culebras vea la culebra y sean sanados. Otra vez era un cuadro, era una figura lo que Dios estaba estableciendo allí. Terminaron adorando la culebra, ¿verdad? Amén. Esa es la cosa. Pero si tan solo vemos a Jesús por fe, allí está todo el perdón que necesitamos y toda la limpieza de pecados que necesitamos. No hagamos vana la cruz de Cristo, corriendo, buscando justificación en otras fuentes y por otros medios. Gracias a Dios por la cruz de Cristo. Así es que el altar de bronce representa a Jesucristo crucificado, el lado humilde del Señor Jesucristo. Pero ahora vámonos al altar de oro. El altar de oro estaba hecho de madera de acacia, igual que el altar de bronce. Amén. Madera de acacia. Bueno, esta madera tiene que haber sido tan particular que aguantaba el fuego del altar de bronce, la misma madera. Estos árboles crecían, no sé si todavía, pero más o menos no muy lejos del área del Mar Muerto y todo eso. Árboles acostumbrados a climas desérticos, ¿sí? Árboles acostumbrados a climas desérticos. Si nos vamos a Isaías capítulo, creo que es el 53, vamos a ver. Capítulo 53. Isaías capítulo 53. Sí, es el 53. Vemos algo tremendo acá. Estos árboles obviamente tenían ¿qué clase de naturaleza para poder florecer en medio de los desiertos, donde el agua es escasa? ¿Qué clase de tenacidad tienen que haber tenido esas raíces para meterse lo más profundo posible y encontrar la poca agua que había ahí abajo? Y luego para absorber el agua pues de la atmósfera y de los cambios de temperatura y de todo eso durante la noche. Estaba leyendo que eran árboles cuya madera era tan dura que no le podía entrar polilla de ningún tipo. Amén. Pues eran árboles que tenían que sobrevivir las condiciones más difíciles, duras, extremas del planeta. Y el Señor le dijo a Moisés, Moisés, tiene que ser madera de acacia, porque con esa madera de acacia vamos a dibujar un cuadro de la persona de Jesucristo, el hombre. Amén. Ahora, miren cómo lo describen en Isaías 53, verso 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra
seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Si tienen una Biblia King James, ahí dice, subirá cual renuevo, y dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz afuera de la tierra seca. Afuera de la tierra seca. No voy a decir mucho al respecto, porque creo que voy a hablar de eso en el retiro de jóvenes. Si las raíces de ese árbol llamado Jesús estaban afuera de la tierra seca, quiere decir que él era un árbol que no necesitaba alimentarse de las cosas que hay aquí abajo en este mundo. Él no tenía que aferrarse a ninguna otra cosa más que a su Padre para mantenerse verde, frondoso, fuerte. Amén. Sabiendo florecer en medio de las condiciones más tremendas, porque miren a qué cosas estuvo sometido el Señor Jesucristo toda su vida. Empezando por sus ilustres discípulos que siempre vivían regañándolo. No digamos todo el resto de la gente. Amén. Pero esta madera representa su humanidad, la madera de acacia. Bueno, pero en el caso del altar de oro no estaba cubierta de bronce, sino de oro, por dentro y por fuera, de oro. Ahora, ¿eso qué nos dice? ¿Qué les dice? El oro. Divinidad. Su divinidad. Su divinidad. En otras palabras, así como el altar de bronce representa a Jesucristo, humilde, crucificado, el altar de oro representa a Jesucristo exaltado, resucitado. Resucitado. Cuando Jesucristo resucitó por la gloria del Padre, Él fue hecho uno con la divinidad, y esta madera de acacia quedó eternamente cubierta con el oro de la divinidad de Dios. Amén. Ese es el altar de oro. Así como el altar de bronce nos recuerda la cruz del Calvario, en donde Jesucristo llevó sobre sí todos los justos juicios que debían haber caído sobre nosotros. Amén. Librándonos y salvándonos a nosotros. Así el altar de oro. El altar de oro es el altar de la oración. El altar de oro tiene que traer a nuestra memoria siempre el hecho de que ese hombre perfecto, apartado de pecadores, fue resucitado por la gloria del Padre, fue hecho divino para siempre, uno con la deidad, y ese hombre se convirtió en nuestro altar de la oración. Él es el altar al cual podemos venir, orar. Cuando Dios lo resucitó, Dios lo hizo sacerdote de Melquisedec para siempre. Amén. Sacerdote de Melquisedec para siempre. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, miren, leámoslo todos aquí en el libro a los Hebreos. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque era madera de acacia, y a la madera de acacia no le entra polilla, no le entra gusano, y nuestros pecados nunca tocaron al Señor Jesucristo. Él llevó nuestros pecados sobre sí, amén. Pero nuestros pecados no ensuciaron su alma, no ensuciaron su espíritu, no ensuciaron su corazón, su mente y su voluntad. Él los llevó sobre su cuerpo al madero, amén. Muy bien, pero cuando resucitó por la gloria del Padre, entonces ahora tenemos un altar de madera de acacia, resucitado, cubierto de oro. Cuando resucitó, Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Él fue tentado en todo, Él entiende, Él conoce, Él sabe por qué cosas pasamos todos nosotros. Pero Él ahora es un sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros continuamente. Él no solo es nuestro sacerdote, Él es nuestro altar. El Cristo crucificado es el altar de bronce a quien debemos ir confesando nuestros pecados
llamados para recibir perdón de pecados, pero Cristo resucitado, Él es el altar de oro, Él es el altar de la oración. Es al Cristo resucitado a quien tenemos que ir para tener comunión con Dios y orar en el nombre de Jesús y empezar a experimentar la gloria resucitada de Cristo a medida que oramos. Amén. Así es que, como dijo Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Bueno, cuando confesamos nuestra culpa, estamos conociendo y teniendo comunión con sus padecimientos, dándole gracias al Señor, porque gracias a esos padecimientos hoy podemos recibir nosotros perdón de pecados. Pero cuando oramos, entonces estamos teniendo contacto, teniendo comunión con la resurrección, con el poder de resurrección del Señor Jesucristo, recordando que Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado fiel, justo. Él está de nuestro lado, abogando por nuestra causa, y encima de todo nos ha dado su Espíritu Santo para que el Espíritu nos ayude a orar desde adentro, mientras Jesús ora a favor nuestro desde afuera. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, es nuestra confesión la que nos conecta con el Cristo crucificado, pero son nuestras oraciones, nuestra vida de oración, la práctica de la oración, la que nos conecta con el Cristo resucitado. Amén. Y déjenme decirles algo, necesitamos ambos lados. Pero en estos tiempos necesitamos estar conectados con el poder de resurrección del Señor Jesucristo. Ese mismo poder que lo levantó a Él de la muerte es el poder que nos levanta a nosotros de cualquier situación, si tan solo la traemos a Dios en oración. Al altar de bronce le llevamos nuestra culpa para que nos perdone, pero al altar de oro le llevamos nuestras cosas para que nos ayude. Nuestras situaciones, nuestras cargas, nuestras penas, nuestras aflicciones, nuestras necesidades, todo eso tenemos que llevárselo al Cristo resucitado para que Él nos levante juntamente con Él. Amén, amén. Hermano, pero ¿y qué si no me responde inmediatamente? Bueno, por lo menos ya lo levantó, ya le levantó el ánimo, ya le levantó el espíritu, ya levantó en usted la confianza, la esperanza, la fe. Si no le levanta lo demás, ¿qué importa? Usted ya está arriba. Amén. Pero conéctese con el Cristo resucitado. Eso es a través de la oración. A través de la oración. Amén. Bueno, ya se me fue el tiempo y no he dicho nada, pero gracias a Dios por la palabra de Dios. La próxima semana le vamos a entrar al altar de oro. Pero no necesito decirles más para decirles, hermano, ore, 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 ore. Manténgase en oración, viva en oración. Orad sin cesar. Es el versículo más corto de toda la Biblia, ahí en Tesalonicenses. Orad sin cesar. Mantengámonos en oración. Edifiquemos nuestra vida de oración. Hagámonos la práctica de orar continuamente. Contémosle al Señor nuestras cosas. Eso es orar. Hermano, ¿por dónde empiezo? Bueno, se tiene que quejar de algo. Quéjese con Él. Tiene que contarle algo a alguien. Cuénteselo a Él. Empiece por algún lado, háblele, diríjale la palabra. Se supone que usted está locamente enamorado de Jesús, pues por lo menos diríjale la palabra. Amén. Oremos, oremos, oremos. Bueno, ahí los dejo. Demos gloria al Señor y empezamos a estudiar la otra semana. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús.